Mañana el Centro Médico Zurriola acogerá una charla sobre caída del cabello, una charla coloquio que impartirá el doctor Isidro Sesma, el responsable de la unidad de trasplante de cabello con técnica FUE de la Clínica El Pilar. A él lo tenemos ya al teléfono. Doctor Isidro, buenas tardes. Buenas tardes. Y sobre todo, bienvenido a Radio Bahía y gracias por atendernos en esta tarde de martes. Gracias a vosotros. Hoy vamos a hablar, como decíamos, de alopecia en general, pero antes de empezar la entrevista, sí que me gustaría saber de qué va a tratar exactamente la charla que va a tener lugar mañana en el Centro Zurriola. Bueno, como tú bien has dicho, voy a hablar sobre la caída del cabello, sus causas y las posibles soluciones, las cuales la hay. Ten en cuenta que la alopecia habitualmente es una de las consultas más frecuentes que tenemos en medicina. Así que, por lo tanto, la repercusión y la importancia que tiene psicológica y social es muy importante. De ahí que nosotros desde el Centro La Zurriola pues queramos dar un poco de locución a este tema tan importante para la población en general, tanto hombre como mujer. Hablemos de datos, porque si no me confundo, la caída del cabello afecta más o menos al 50% de los hombres antes de los 50 años. ¿Cuáles son las causas y por qué esta cifra tan elevada? Sí, vamos a ver, las estadísticas en los hombres son distintas a las mujeres. En los hombres, a los 20 años, prácticamente está afectado el 20% de la población, a los 50 años el 50% y el 80% a los 80 años está afectado. En las mujeres cambia la estadística, pero fíjate si es rotunda la estadística. El 50% de las mujeres tienen algún grado de alopecia antes de los 60 años. Las causas son varios factores, fundamentalmente la genética, es decir, la herencia, luego tenemos la edad y sobre todo las hormonas, los andrógenos. Esos son los que nos están fastidiando el folículo piloso. ¿Y las causas son las mismas en hombres y mujeres? Sí, las causas son las mismas, es decir, nosotros tenemos el factor de la herencia, es decir, la herencia lo que significa es que lo que heredamos es la capacidad de ciertos folículos pilosos en captar los andrógenos, aquellas hormonas masculinas. En cuanto que las hormonas, estos andrógenos, dañan al folículo tanto a hombres como a mujeres. ¿Y cuáles son las consecuencias más graves en las mujeres? Es decir, bueno, sobre todo la repercusión, tú ten en cuenta que en el hombre, pues un cuero cabelludo bien poblado pues es un atributo viril, pero en una mujer es una cualidad ornamental imprescindible. Entonces, las repercusiones que tiene no solamente son emocionales, sino que también pues te crea una inseguridad, una baja autoestima, y de ahí que nosotros pues intentemos dar esta charla para ayudar, porque existe soluciones a medio y largo plazo, Nunca hay que plantearse que las soluciones vayan a ser a corto plazo. Después hablaremos también de las consecuencias psicológicas que trae la caída del cabello, pero antes hemos puesto en nuestras redes sociales pues que usted iba a estar aquí con nosotros esta tarde y hay mucha gente que nos ha escrito a través de nuestro Facebook, también a través de nuestro correo y nos hacen algunas preguntas típicas que seguro que muchos tienen en la cabeza. Dicen que, por ejemplo, nos escriben una pregunta, en algunas estaciones se cae más el cabello que en otras, ¿eso es verdad? Me estás diciendo en unas regiones, en otras, ¿no? En algunas estaciones del año, en primavera o en otoño. Exacto, en primavera y en otoño. Son las estaciones en las cuales se acrecenta la pérdida de cabello. Pero tú ten en cuenta que la gente no se tiene que asustar, porque todos perdemos cabello, a razón de unos 50 o 100 cabellos diarios. Por lo tanto, no es un problema el perder cabello, porque el folículo tiene un ciclo vital que es inaludible. Durante 5 años hay una fase de crecimiento, para luego pasar a una fase de reposo, para luego haber una caída de ese cabello. Por lo tanto, siempre va a haber una caída de cabello, que allí donde cae vuelve a surgir un nuevo folículo. ¿Y por qué en estas dos estaciones? ¿Por qué en otoño y en primavera es cuando más se nos cae el pelo? Sí, bueno, pues posiblemente sea el tiempo. Quizás puede ser un factor de tiempo que todavía lo desconocemos, porque el tema del cabello es bastante complicado. Conocemos muchas cosas, pero realmente desconocemos cómo crece un cabello, cómo se crea, y por lo tanto a veces adolecemos de soluciones tan perfectas para poder evitar esa caída del cabello. Del mismo modo que lo de las estaciones, que es un factor que todos sabemos que ocurre, tampoco sabemos definir el por qué ocurre. Antes ya nos lo ha confirmado, doctor, decía que a todo el mundo se nos cae el cabello, pero nos hacía también un oyente una pregunta a través de nuestras redes sociales y nos decía que si a todo el mundo se le caía el cabello y si hay alguien que no se le caiga el cabello, si hay gente a que no se le caiga nada de cabello. Exacto.
Vamos a ver, he dicho que lo que heredamos a veces es la capacidad de ciertos folículos en captar los andrógenos, pero no todo el mundo hereda esa capacidad. Por lo tanto, hay gente que mantiene el cabello hasta los 80, 90 años sin ningún problema. Lo que ocurre es una miniaturización, pero eso es lo que no han heredado, esa capacidad de que los folículos capten los andrógenos. Entonces, ese tipo de gente mantiene el cabello. En cuanto que hay un porcentaje elevado de la población, que antes hemos hablado de las estadísticas, ¿Sí? las cuales tienen esa herencia que, unido al factor hormonal, hace que exista la pérdida de cabello. La pérdida de cabello, que no es lo mismo en el hombre que en la mujer. Nunca vamos a ver a una mujer totalmente calva, alopécica, sino lo que hay en una mujer es una alopecia difusa con una pérdida de densidad y una miniaturización generalizada. ¿Y eso por qué se da? ¿Por qué en los hombres y en las mujeres hay distinto grado? ¿Las mujeres no se pueden quedar calvas del todo? No, pues es el factor hormonal y la predisposición de la herencia de ciertos folículos. Repito que también desconocemos mucha etiopatogenia de la calvicie. Es decir, conocemos muchas cosas, pero hay otras cosas que son misterio. Y por lo tanto todavía no se han dilucidado. Desconocemos totalmente el factor de crecimiento, cómo crece, cómo se crea la matriz celular, las células madre, y por lo tanto, al desconocer cómo evoluciona un folículo piloso, también desconocemos algunos tratamientos que pueden ser viables en un futuro. Después hablaremos también de los tratamientos, doctor Isidro. ¿Cuándo tendremos que empezar a preocuparnos? Porque a muchos nos cae el pelo, pero lo dejamos ahí un poquito de lado. Pero ¿cuándo realmente hay que empezar a preocuparse? Antiguamente no se tenía un concepto de ir al médico a ocuparse de su calvicie o alopecia. Era una cosa que nosotros, oye, hay que quedarse calvo, se queda y esto. Esto ya ha cambiado. Repito que en la sociedad, la sociedad, el cabello es un significado que tiene una función no solamente de protección, sino que tiene una función estética y psicológica importante. Es un reflejo de juventud y vitalidad. Sí. Por lo tanto, hoy en día la gente acude muy temprano. Jóvenes de 20, 22 años ya acuden a la consulta a evitar esa pérdida de cabello. Entonces ya desde el principio ya se instaura un tratamiento, unas medidas, las cuales van a hacer que persista ese cabello a lo largo del tiempo. Y ahora, se consigue. Ahora sí, hablemos de eso, de los tratamientos. Una vez que ya la alopecia ha comenzado, ¿puede detenerse con algún tratamiento? Sí, vamos a ver. Siempre es importante tener en cuenta que todos los tratamientos en el tema de la alopecia androgenética, repito que es alopecia androgenética o calvicie común, porque hay otro tipo de alopecia que es reflejo de enfermedad de las cuales yo no soy dermatólogo y no voy a hablar. Entonces, en este tipo de alopecia androgenética, pues podemos empezar, vamos a ver si hay unas carencias, sobre todo con hacer una historia clínica bien detallada para poder hacer un diagnóstico preciso. Antecedentes, como cuándo y dónde cae el cabello. Si existe algún factor en el cual haya un déficit de complejos vitamínicos, que hay muchos casos que ocurre, por ejemplo en el parto, alguna enfermedad, algunas carencias, entonces adicionamos complejos vitamínicos. Luego existe otro tratamiento ya muy antiguo, el minoxidil, de eficacia contrastada, el minoxidil al 5%, que lo que hace es estimular el crecimiento del folículo. No sabemos realmente cómo actúa, pero sí sabemos lo que hace. Luego tenemos en los hombres el tratamiento, además del minoxidil, tenemos el tratamiento del finasteride, que es el famoso Propecia, que es la dosificación es de 1 miligramo, y este finasteride es el único que actúa sobre la raíz del problema, es decir, ese andrógeno que nos fastidia el folículo piloso, pues este finasteride inhibe una enzima, atención con el nombre, 5-alfa reductasa, que es la que transforma la testosterona en dihidrotestosterona. ¿Eso qué quiere decir para los que no somos expertos? Que actúa sobre la raíz del problema. Evita la degeneración de una hormona, que es la testosterona, convirtiéndose en un metabolito de esa hormona que daña el folículo piloso. Es decir, evita que dañe el folículo piloso. Es decir, se puede conseguir con estos tratamientos, como usted ha dicho, con vitaminas y todos los tratamientos que nos ha comentado, parar la alopecia y que se deje de caer el cabello y que el cabello vuelva a regenerarse. En un alto porcentaje de pacientes, lo de los complejos vitamínicos es más como una cosa complementaria. Lo que realmente actúa es el minoxidil, finasteride, luego otro que
que voy a hablar de factores de crecimiento, y por último, obviamente, donde no hay pelo hay que ponerlo. Entonces tenemos que acudir a trasplante de cabello. Eso, de eso también vamos a hablar, porque una vez que el cabello ya se ha perdido, cuando la gente no actúa, cuando tiene que actuar, cuando no va a su médico, tal vez por vergüenza o por lo que sea, ya se ha perdido el cabello. Y ahí entra en juego su trabajo en la unidad de trasplante de cabello. ¿Qué tratamientos son los que llevan a cabo en su unidad? Vamos a ver, podemos complementarlo, es decir, que lo que tú has dicho, al principio actuamos a nivel médico para evitar que ese cabello caiga, pero en pacientes en los cuales ya ese cabello se ha perdido, pues y si quieren cabello, tenemos que poner cabello. Nosotros desde hace años aplicamos una innovadora técnica, que es el trasplante de cabello por la técnica FUE. FUE es un acrónimo de Follicular Unit Extraction, es decir, extraemos individualmente cada cabello, cada unidad folicular, para luego poder trasplantarla. ¿Del propio paciente? Sí, del propio paciente, ¿eh? No se puede hacer esto de un paciente a otro, ¿de acuerdo? Hay rechazo y eso ya se hizo hace un montón de años, pero eso no vale. Del mismo modo que hace muchos años empezó a utilizar pelo sintético, que también hubo un rechazo y, bueno, está totalmente proscrito. Hoy en día esta técnica es de las más innovadora. Nosotros somos centro pionero aquí en la zona norte, y la verdad es que la ventaja de esta técnica es que evita aquella cicatriz que originaba con la técnica clásica, la llamada de la tira. La tira, sí. ¿De acuerdo? Entonces, no tiene nada que ver. Nosotros durante más de 20 años hemos estado haciendo la técnica de la tira y ya desde hace unos años estamos ya aplicando la técnica FUE. La tira, que hablemos así para recordar, cortaban una parte, la ponían donde no había cabello. Exacto. Se cortaba un uso de piel que comprendía unidades foliculares, luego cerrábamos con una cicatriz que va prácticamente de oreja a oreja por la parte posterior del cuero cabelludo, se daban unos apósitos, unas suturas, para luego posteriormente retirar. De esa isla de piel extraíamos las unidades foliculares que luego trasplantábamos. Con esta técnica lo que hacemos es evitar esa cicatriz. Lo que hacemos es coger uno a uno unidades foliculares para luego poder trasplantarlas. Y además la ventaja que tiene es que con esta técnica podemos extraer folículos de otras zonas corporales. Si no tenemos cabello en la zona posterior y occipital y lateral del cuero cabelludo, pues lo que hacemos es extraer del dorso de la espalda, de los miembros inferiores, de abdomen, de pubis, etcétera, de todo donde podamos extraer cabello. Y me explico, ¿esta técnica es segura? Quiero decir, cuando aplican esta técnica, este tratamiento de trasplante, después el cabello se queda ahí o se vuelve, el cabello se queda ahí, el cabello se queda ahí. No tiene riesgo de que se vuelva a caer el cabello. Para nada, es un cabello trasplantado que allí donde nosotros lo trasplantamos inicia el propio ritmo de crecimiento de allí donde estaba, de la zona donante. Lleva el mismo ciclo en la zona receptora que en la zona donante. Y entonces es una técnica en la cual es con anestesia local, es una cirugía mínima invasiva, es una cirugía ambulatoria, se hace por la mañana y a última hora de la tarde se va a su casa. La ventaja de esta técnica es que si al día siguiente quiere ponerse más cabello, pues vuelve al día siguiente y seguimos extrayendo cabellos y poniendo cabellos. ¿Y este tratamiento es muy costoso? Bueno, vamos a ver, depende de las unidades foliculares que el paciente necesite, porque el coste aquí va por unidad folicular, es decir, dependiendo de las unidades foliculares tiene un precio u otro. Habrá pacientes que necesiten menos unidades foliculares y otros, y es una cirugía a la carta, puedes volver al día siguiente o puedes volver unos meses más tarde a seguir poniéndote más. Y este tratamiento supongo que tendrá, pues, en el tiempo será largo, o sea, tendréis que implantarlo y hasta que vean los efectos pues tardará un poquito, ¿no? Bueno, pero eso no depende de la técnica, depende del ritmo y del ciclo del cabello. Vale. Es una pregunta muy interesante porque hay que siempre explicarle al paciente que cuando uno se pone cabello y se va a su casa, no es instantáneo. Realmente está viendo el cabello, está viendo todo el cabello que le hemos puesto. Pero ese cabello, que no sabemos en qué ciclo está, en qué fase de crecimiento está, lleva una evolución a lo largo de unos meses. Y esa evolución, a veces parte de ese cabello vuelve a caer. Cae el tallo, no cae el folículo. Para luego, posteriormente, a partir del cuarto mes, empezar de nuevo a salir. Es decir, entre el segundo mes y el cuarto mes hay una pérdida de ese cabello entre un 20 y un 60%, que posteriormente se recupera. Es decir, tenemos que saber que esta cirugía es a medio y a largo plazo. Los resultados definitivos los veremos al 8º, 10º mes del trasplante de cabello. Lo importante es que con esta técnica el cabello no se vuelve a perder. El
cabello no se vuelve a perder, no solamente con esta técnica, sino con el resto de técnicas, porque es un cabello autólogo, es decir, es tuyo, lo cogemos de un sitio y lo ponemos. Esta técnica es más actual, más innovadora, porque evita esa cicatriz que hacía unos posoperatorios larguísimos, dolorosos, había que quitar las suturas, luego se quedaba la cabeza, gran parte de la región del cuero cabelludo insensible, molestaba, dolía, luego la cicatriz se ensanchaba y luego posteriormente no podías hacer más sesiones de trasplante de cabello porque no existía elasticidad en el cuero cabelludo que permita de nuevo hacer otra tira. Sin embargo, con esta técnica, todo lo que tú quieras lo podemos hacer. Bueno, doctor Isidro, antes decíamos que la pérdida de cabello pues puede traer muchas consecuencias, más allá de los cambios físicos. También pues puede conllevar cambios psicológicos, como decíamos antes, derivado de estos cambios físicos. Es muy importante, Usted trabaja con muchos pacientes pues en la unidad de trasplante de cabello que los ve día a día. ¿Qué es con lo más duro que se ha tenido que encontrar con las personas que tiene usted que trabajar? ¿Qué casos son los más preocupantes? Los más duros son a los que les tienes que decir que no puedes hacer absolutamente nada. Porque ya el caso es no hay zona donante para poder hacer un trasplante de cabello o no tienen las condiciones ideales para poder hacer un tratamiento médico. Por desgracia, hay casos que se ven. Son los menos, pero en ese tipo de casos, claro, afecta emocionalmente, porque decirle a un paciente que no tiene posibilidad de hacer un trasplante de cabello, cuando él lo que desea es tener pelo, pues la verdad es que es duro. Pero sí que hay casos que lo tenemos que decir porque no tiene ninguna indicación. No estamos para mentir, sino que estamos para indicar lo más adecuado a cada caso. Bueno, también son un poco de prejuicios, porque la gente siempre que ve a alguien calva, pues como que le mira un poquito mal, pero la verdad, lo cierto es que en los últimos años, las personas que no tienen pelo, pues que no se están viendo con tan malos ojos, podríamos decirlo. Sí, bueno, ya ves ahora la moda que existe de pelo rapado, Sí. Entonces, ¿el pelo rapado qué significa? Evidenciar menos la calvicie. Entonces, en los jóvenes, principalmente los que tienen menos cabellos, se ha puesto de moda ese cabello de rapado que minimiza ese efecto de falta de cabello. A mí me parece bien. Yo lo que pasa que mi profesión es la de cuidar el cabello y dar soluciones a ello. Entonces, todo el mundo que pide soluciones, pues ahí estamos. Pero no tengo nada en contra de aquel que se ve muy bien, con poco pelo, se lo rapa y eso, que es frecuente el ver en los jóvenes. Pero sí que, repito, hay muchos jóvenes que acuden a nuestra consulta porque buscan soluciones, y soluciones las hay. Bueno, doctor Isidro, no sé si nos dejamos algo en el tintero, pero si alguien se ha quedado con alguna duda, pues que acuda mañana al Centro Médico Zurriola. Mañana damos una conferencia ahí en el Centro Médico La Zurriola. ¿A las 7 de la tarde? Es a las 7 de la tarde y bueno, es puertas abiertas hasta que se llene la sala, el aforo. O sea, que quien quiera que puede ir allí, informarse un poquito mejor si nosotros nos hemos dejado algo. Y allí es una charla coloquio, por lo cual al final podremos responder a muchas preguntas que habrá. Pues nada, de verdad, muchísimas gracias. Yo creo que algunas de las dudas que la gente que nos está escuchando pudiera tener en su cabeza, pues igual que ya se le han resuelto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Hasta luego. Saludos, hasta luego.